¿Me escuchan, muchachos? Buenas noches. ¿Alguien me puede Buenas confirmar? noches. Ya. Buenas ¿No noches, me, profesor. Sí, señor. no me escuchaban antes? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. No, No, señor, hasta señor. ahorita lo estamos escuchando. Bueno. Ya era un problemita aquí de mí que tenía como que otro micrófono. Bueno, muchachos, entonces, ¿será que ahí en el chat me regalan, porfa, los números telefónicos para agregarlos en un grupo? A ver si me doy mañas. A ver. A ver. Bueno, hagamos una cosa. Únanse a este link que les voy a enviar ahí en los mensajes. Denme un segundo. Ya les envío el link. Denme un segundito que es que no. Listo, ya les envié el link ahí en los mensajes. No sé si pueden ingresar. A ver, ¿listo? A ver, ahora creo que solo se une una persona. Bueno, ahí lo dejamos y ahorita si van ingresando, vamos compartiendo el link. Bueno, muchachos, entonces, pues continuando con las tutorías. ¿Qué pasó acá? Ventana. Continuando con las tutorías, entonces, pues vamos a mirar lo que les comentaba, pues unas diapositivas. Ocultar. ¿Me confirman si las están viendo? ¿Sí las están viendo o no? No, señor. ¿No están viendo las tutorías, las diapositivas? Ush. No sé ahora qué pasa. Espérame a ver, miramos. ¿Por qué no se deja compartir? Ventana, ya. Compartir, listo. Ahora sí, ¿sí? Sí, señor.
Listo, bueno, entonces como ya les comentaba, pues vamos a comenzar con inducción al sector de la construcción y luego vamos a ver lo de interpretación de planos y AutoCAD. ¿Listo? No sé si ya pudieron ingresar a la plataforma, mirar cómo se descargaba el AutoCAD, ya lo revisó, Pues la verdad sí se estuve intentando, pero eso es como difícil. Yo la verdad prefiero esperar a tener clase con usted presencial y que nos explique cómo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá en inducción al sector de la construcción? Pues lo primero que vamos a ver es cómo, o sea, ustedes tienen un documentico que está en la plataforma sobre todo el proceso de la construcción, ¿vale? Entonces, para que le peguen una leidita, ese documento les sirve de apoyo. Ahorita lo revisamos terminando estas diapositivas para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, pues todo esto de la construcción en Colombia, entonces empezó pues, sobre todo en la carencia de vivienda. Nosotros sabemos que los últimos gobiernos han tratado de sacar varios proyectos, varias iniciativas en el cual, se trata de que las personas como de ciertos estratos sociales puedan adquirir vivienda propia, ¿no? Y pues esas viviendas son de este programa, ¿cómo es que se llama? Bueno, de protección y bueno, tratemos de tener un poco los micrófonos cerrados y pues para participar me levantan la manito, ¿listo? Listo, entonces, se crearon muchos programas en el cual pues era para adquirir vivienda propia, sí, con ciertos beneficios. Entonces, en algunas de esas indicaciones lo que decía era que no ganara más de 2 salarios, ahora creo que ya lo subieron como a 3 salarios mínimos y pues siguieron así saliendo programas, por ejemplo, el de ahorra tu arriendo, que el gobierno les daba no sé, un valor como de 700.000 pesos, les subsidiaba durante cierto tiempo, cierto periodo, ¿para qué? Para que ustedes pudieran ahorrar ese dinero, ¿sí? Y poder eh, tener una cuota inicial para su casa. Otro de los proyectos, pues también fue el de dar un subsidio, ¿sí? Subsidiar una parte daban varios subsidios, ¿no? De estas, ¿cómo es que se llama? De esas cajas de compensación. Entonces también podían tener alguno de esos subsidios. Mm, pero obviamente, pues al tener uno un cierto grado, digamos, de escolaridad, por decir si ya era profesional, si ya tenía, no sé, una especialización, pues obviamente ya su sueldo o usted entraba en cierto rango que no podía adquirir eso, ¿vale? ¿Y de qué se debe a esto? Pues obviamente también un crecimiento demográfico, ¿sí? Muchas zonas urbanas, rurales, perdón, se fueron, bueno, disminuyendo para este crecimiento, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues hubo un proceso de urbanización. Como lo conocemos, pues obviamente en nuestro país todavía sigue un conflicto armado en esas zonas rurales. Entonces hay mucho desplazamiento, muchas personas que se han venido a vivir. Últimamente, pues hemos tenido eh, que recibir a extranjeros, ¿vale? Entonces, pues obviamente a nosotros nos han visto. Pues obviamente nos han quitado varios beneficios por darle a ellos, sobre todo en la salud. La salud, varias personas pues que venían del extranjero, entonces se les atendía muchísimo mejor que a las personas que estábamos, por decirlo acá, nacionalizadas. Entonces, en estos últimos años, a través de todo ese conflicto que ha habido, de naciones, pues se ha visto muy afectado en nuestro país.
¿vale? Entonces, el gobierno pues ha colocado unas organizaciones, ¿sí? Como son que antes se conocía como la OPAC, que era una unidad de poder adquisitivo constante, ¿cierto? La CAP, que era Corporaciones de Ahorro y Vivienda, entonces pues estas salieron mucho, de ahí salen lo del leasing habitacional y obviamente varios subsidios de vivienda como los BIS, que eran viviendas de interés social, ¿vale? Y esto ha permitido pues que obviamente todo el sector privado, ¿sí? Se beneficie de eso haciendo unas construcciones y incluyéndose en esos subsidios de vivienda BIS para que las personas pues puedan adquirir su vivienda, ¿vale? Entonces, la vivienda con los programas de gobierno pues ha impulsado muchísimo la demanda. Sin embargo, pues hay más usos que también mueven el mercado, entre ellos los desarrollos corporativos y otros que mezclan hotelería, comercio y vivienda. Entonces, no solo se ha expandido urbanísticamente, sino que también se han creado espacios como los centros comerciales, como los parques, ¿sí? Que pues esto permite todo el crecimiento de una población, ¿vale? Entonces, el gobierno creó en un tiempo unas llamadas APP que se llamaban las asociaciones público-privadas, que estos eran una unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios o aquellos inversionistas que quisieran impulsar, desarrollar o mantener obras y proyectos de infraestructura, ¿vale? Y pues obviamente era en todos los sectores de la infraestructura, tanto productiva como social, ¿vale? Entonces, la creación de espacios deportivos, de sitios de recreación, entonces todo eso era impulsado por esas APP o asociaciones público-privadas. Entonces, ¿para qué sirven estas asociaciones público-privadas? Obviamente, sirven para hacer el mantenimiento y aprovisionamiento de una infraestructura, ¿sí? Y esto pues era a largo plazo, ¿vale? Que permiten pues proveer y mantener a largo plazo infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos. Mm, ¿En qué momento se desarrollaba eso? Pues que el Estado realizaba contratos en el sector privado cuando era necesario para construir, mantener y operar la infraestructura en todos los sectores, ¿vale? Entonces, últimamente hemos visto que, que ya el gobierno se ha valido de estas entidades privadas, perdón, para crear nueva infraestructura, nuevas urbanizaciones y obviamente apoyadas con ese subsidio del gobierno que tienen derecho los colombianos, por decirlo así, para vivienda o para un espacio que pueda ser de la parte social, ¿no? ¿Qué aporta el Estado en las asociaciones público-privadas? Entonces, sector público en sus diferentes niveles de gobierno, ramas, del poder, pues realiza cierto análisis de necesidades y pues ve cuál es el alcance de un proyecto, ¿vale? ¿Qué realizaba después? Realizaba unos indicadores de servicio por los cuales pues remuneraba al inversionista privado. También pues planteaba todas las condiciones para la colaboración y o participación pues del capital privado y pues finalmente era el responsable de la prestación del servicio público frente a los usuarios. Entonces obviamente dependiendo del proyecto que fuera a realizar la entidad privada, pues obviamente público-privada, pues obviamente se les daba cierto porcentaje para poder realizar su actividad. ¿Qué importancia tenía? Pues obviamente lo que podemos ver es en el desarrollo de la nación, de un departamento, de un municipio, ¿cierto? Y pues obviamente para alcanzar la competitividad que requería el país de cara pues a los tratados de libre comercio que existen y pues a la posición global que tenemos frente, bueno, a todos los países, ¿no? La participación del sector privado pues es indispensable en la provisión de bienes públicos, particularmente en infraestructura y las actividades relacionadas con la misma. ¿Listo? Bueno, acá tenemos varios sectores
¿sí? En los cuales, pues obviamente participan esas entidades público-privadas. Por ejemplo, en el sector sanitario, participan los sistemas de agua potable, de saneamiento, de alcantarillados, de plantas de tratamiento de aguas residuales y especialmente en el alcantarillado. En la parte hidráulica, pues como lo vemos, los embalses, los sistemas de aguas lluvia, de riego, de defensas fluviales. En el sector energía, pues sistemas de generación, sistemas de transmisión, sistemas de electrificación urbana y rural. En cuanto al sector transporte, pues obviamente tenemos los puertos, aeropuertos, vías, ferrocarriles, movilidad urbana e interurbana, logística, eh, terminales, ¿sí? Tanto pues aéreos como el transporte de personas y de carga. En el sector de comunicaciones y tecnología de la información, pues obviamente las telecomunicaciones sociales, los satélites, no sé si se acuerdan cuando ingresaron la TDT, ¿sí? Y el cambio de la telefonía por cable a telefonía celular, ¿cierto? Eh, Tenemos pues también, esa es por esa parte es toda la infraestructura productiva y la otra parte es la infraestructura social. Entonces, ¿qué permite? Pues permite crecer la economía de un país y también pues incrementar el capital social y mejorar la calidad de un servicio. Entonces, en cuanto a la infraestructura social, pues obviamente se ha beneficiado mucho en la educación, de volverla un poco gratuita, no quiere decir que del todo sea gratuita, ¿sí? Entonces tenemos la educación como los colegios, estos sitios de preescolar, de básico y medio, los establecimientos e institutos de educación superior, pues las que aún continúan como públicas, porque hay muchas que se han convertido en privadas y son pocas las que privadas se han convertido en públicas, ¿vale? En cuanto a la salud, pues obviamente la creación de hospitales, de centros de salud primaria que pues pueden ofrecer. En defensa y penitenciario, pues las cárceles, los centros de detención preventiva, ¿vale? Pero pues obviamente en esto ya como que no ven un crecimiento, sino más bien ven es como un problema social. Entonces ya hay sobrepoblación en estos centros carcelarios y no han creado como otras cárceles. En edificación pública, tenemos edificaciones de oficinas públicas y del Poder Judicial, entonces en eso sí hemos visto crecimiento, que hay nuevos palacios de justicia, nuevas oficinas, ¿sí? Para pues atender cada uno de los casos. Tanto deportivo y cultural, pues recintos deportivos, artísticos y culturales, pues Colombia ha tratado como de invertir en esos espacios. Obviamente eso es a regañadientes, pero pues ha visto que ha tenido un crecimiento, perdón, deportivo y cultural en el país. Mm, ¿Se permiten acciones? Pues sí, obviamente el presupuesto máximo que da una, el gobierno, pues máximo es como de un 20% a un 25% últimamente, que le permite darle a esas empresas. Y el tiempo máximo que le da, pues también, dependiendo del tiempo de oración, les da un poco de gabela de un 20%. Esos son proyectos de 30 años máximo, ¿no? Entonces, ¿qué se realiza? Pues se realiza un esquema que se plantea incentivos adecuados para que se pueda atraer inversionistas a largo plazo con suficiente capacidad financiera, que no solo construyan las obras, sino que operen y las mantengan, ¿vale? Eh, ¿Cómo es el pago a una empresa privada o inversionista? Pues obviamente debe haber una disponibilidad de la estructura, un cumplimiento del nivel de servicio y unos estándares de calidad. Ahorita, pues, últimamente salió la parte en la cual pues, se debe cumplir con esta ley de garantías, ¿no? Entonces, ya desde cierto periodo no puede haber contratación tanto de personal como de infraestructura, ¿sí? Porque pues ya está el presupuesto nacional y obviamente no se puede sacar unos proyectos que no se han definido
mejor dicho, por fuera de esa ley de garantías. ¿Listo? ¿Cómo funciona esa APP como institución pública? Entonces, se crea primero la necesidad de la prestación del servicio, ¿sí? Entonces, se propone un proyecto al Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Él lo analiza, la viabilidad como una asociación público-privada, como una obra pública. Se realizan algunos estudios técnicos, legales y financieros. Se elabora una licitación. Se hace una socialización con la comunidad de impacto, que obviamente es la que se va a ver más afectada. Se convoca a una licitación pública, internacional o nacional, ¿sí? Varios proponentes se pueden presentar. Se aprueba por el Congreso. La empresa que va a ejecutar, pues debe cumplir con los servicios establecidos en el contrato que adquiere la empresa que gana como tal. Y pues al cumplir el plazo del contrato, la infraestructura pasa a ser del Estado. ¿Vale? Entonces, no sé si vieron últimamente la noticia que han sacado sobre todas estas eh, actividades que se han desarrollado, todos esos elefantes blancos que se han llevado a la Curaduría y a la Procuraduría y que no se les ha hecho nada y se siguen robando los dineros del Estado. Ya cuando es una infraestructura aprobada por una asociación público-privada, perdón, una asociación público-privada, entonces, pues desde abril del 2013 hasta más o menos marzo del 2015, había un total de 322 proyectos que fueron incluidos en el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, ¿sí? Y pues obviamente siendo, y ha sido siendo, sigue siendo la Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito Capital de Bogotá, pues las entidades que han inscrito más iniciativas. Entonces, si ustedes ven por donde vayan, ven gente trabajando de la ANI, ¿sí? Los proyectos que han salido, por ejemplo, de vías, se ven muchísimo por cualquier lado que vayan, si van a Bogotá, si van a Yopal, ven gente uniformada de la ANI y obviamente ellos son los que se han ganado o han tenido más iniciativas en hacer esta infraestructura, ¿vale? Del total de proyectos registrados, pues obviamente el 59% corresponde a un sector de vías, de aeropuertos, de trenes y transporte urbano, mientras que el 41% restante pues fueron iniciativas de tipo social como algunas renovaciones urbanas, algún alumbrado público, de agua, de saneamiento, de residuos sólidos, de acueductos, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto es una fuente de portafolio de economía y finanzas y de estructuras aprobadas de APPs. Pues esa era una parte, ¿sí? Que les traía sobre las asociaciones público-privadas y sobre la infraestructura, la construcción en Colombia. Entonces, denme un segundito acá. Voy a abrir otra presentación. No sé si tienen alguna duda. Algo que quieran comentar sobre esas diapositivas que vimos. ¿Listo? Entonces, démosle un segundo. A ver. Ventana. Compartir. Listo. Vamos a mirar esta, que es un poco de la construcción de viviendas en mampostería. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, señor. Listo. Bueno, esta es algo de la construcción de viviendas en mampostería. Ustedes la van a afianzar un poco más cuando vean la asignatura de mezcla de materiales y construcciones de 1 y 2 niveles. Entonces ahí van a afianzar un poco cómo es esa construcción en mampostería, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, pues obviamente habla sobre la construcción sismorresistente de viviendas y habla sobre qué es un terremoto, ¿sí? Entonces, como yo ya les dije, en su Biblia va a ser como la NSR 10.
que pues me imagino que ya la estarán viendo, ya la estarán leyendo un poco sobre eso. Aquí pues se va a ver muy por encima este semestre, pero cuando ingresen a cada una de las asignaturas, ahí van a mirar sobre todo pues esa norma, ¿no? Entonces, aquí habla sobre qué es un terremoto. Y dice pues que es una vibración o movimiento ondulatorio del suelo que se presenta por la súbita liberación de energía sísmica, que es lo que ocurre comúnmente ahorita en Colombia. Y más que todo esos terremotos se presentan, si ustedes saben, han visto, más o menos en la Mesa de los Santos se presentan entre 4 a 5 sismos diarios. Obviamente no son de gran magnitud, pero pues ahí siempre va a haber harto sismo y es uno de los lugares donde se presentan más sismos y se transfieren a todo Colombia, ¿no? Entonces, a veces nosotros lo sentimos más o menos, imagínense cómo lo sienten allá. ¿Listo? Entonces, que se acumula dentro de la Tierra debido a fuertes tensiones o presiones que ocurren en su interior. Los sismos o terremotos, pues pueden causar grandes desastres, si lo hemos visto, desde más o menos desde el 85, desde todos esos sismos, bueno, han tenido una gran afectación en Colombia, ¿sí? Cuando fue lo de Armero, cuando fue lo de el eje cafetero, que tuvieron grandes afectaciones, grandes desastres naturales que ocurrieron en todo el país. Y pues en especial donde no se han tomado medidas preventivas de protección. Entonces, estas han sido relacionadas con la sismoresistencia de las edificaciones. Entonces, los terremotos pues son fenómenos naturales que se presentan en el movimiento de placas tectónicas o de fallas geológicas. Yo les hablaba el sábado a sus compañeros de interpretación, perdón, de topografía y de mecánica de suelos, que porque se ocurrían, digamos, como tal, esos terremotos. Entonces, son esas placas tectónicas o esas fallas geológicas y pues obviamente ellas están tratando de ingresar a la Tierra para, obviamente, con el magma, pues derretirse y pues nosotros vemos nuevas cortezas terrestres a través de las islas que, digamos, salen en Hawái, que son profundas y son erupciones volcánicas, de volcanes, bueno, que hay debajo del mar, pero que se van formando a través del tiempo, obviamente, con toda esa lava que se va enfriando, ¿sí? Y se van creando todas esas islas. A su vez, pues en los volcanes, cuando hay erupción, pues encima del suelo, encima del suelo, digamos, va afectando la capa vegetal, pero obviamente se va formando otra corteza donde trae ciertos minerales, ¿sí? Por eso es que ahí encontramos, bueno, encontramos esmeraldas, encontramos ciertas rocas fuertes, ¿sí? Que ya, pues más adelante, en una mecánica de suelos van a poder ver qué tipo de rocas se encuentran acá en Colombia. También se producen pues por actividad volcánica y Colombia pues hace parte del cinturón de fuego del Pacífico. Es una de las zonas del planeta en la cual pues se presenta una actividad sísmica y un mayor peligro o amenaza, ¿vale? Es decir, una zona donde se pueden presentar terremotos con frecuencia y algunos pueden ser de intensidad notable. ¿Qué es una amenaza sísmica? Entonces, cuando existe la probabilidad de que se presenten sismos, cierta severidad en un lugar y en un tiempo determinado, se dice pues que existe una amenaza sísmica, ¿no? El peligro de amenaza sísmica pues varía de un lugar a otro, ¿sí? Como ya les comentaba, hay ciertos lugares donde se presentan más los sismos y hay zonas de mayor amenaza sísmica, es decir, zonas o lugares donde se espera que se presenten sismos con mayor frecuencia y con menor intensidad. Entonces, si lo podemos ver acá, en este pequeño plano, son zonas de amenaza sísmica en Colombia. Nosotros nos ubicamos entre una parte intermedia alta, ¿cierto? Que es donde se presenta, ya podemos ver bajas por allá como en Bolívar y podemos ver en toda esa zona del Bauqués
la Guajira, perdón, del Amazonas, ¿sí? Entonces, aparte del llano, entonces allá podemos ver que son bajas, ¿sí? Mientras que nosotros acá, por tener una mayor, por estar entre las tres cordilleras, pues obviamente presentamos eh, más zona de amenaza sísmica, ¿listo? Entonces ahí ya empezamos a ver qué es la sismoresistencia, ¿cierto? Entonces se dice que una edificación es sismorresistente pues cuando se diseña y se construye con una adecuada configuración estructural, ¿vale? También con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficiente para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. ¿Listo? Aun cuando se diseñe y se construya una edificación cumpliendo con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción sismorresistente, pues siempre existe la posibilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte. Que los que han sido previstos y que deben ser resistidos por la edificación si que ocurran colapsos totales o parciales en una edificación. Bueno, regálenme un segundito que me llegó una información de la escuela. Perdón. Listo. Bueno, como lo podemos ver en las imágenes, pues ahí hay una construcción sismorresistente, hay una que no la posee. Entonces, obviamente hay demasiadas construcciones acá en Colombia, donde pues se hacen, no sé si ustedes hayan visto que por los lados de Bogotá, siempre hay algunos problemas, que se caen unas edificaciones, que hay que se vino cierto terreno, ¿sí? Y pues las casas quedaron hundidas, quedaron tapadas, entonces son casas que no tienen como, o no se deben construir en esas laderas o en esos tipos de terreno, ¿vale? ¿Cuáles son los principios de la sismorresistencia? Pues obviamente tenemos una forma regular, un bajo peso, una mayor rigidez, una buena estabilidad, un suelo firme y de buena cimentación, una estructura apropiada, unos materiales competentes, una calidad en la construcción, una capacidad de disipar energía, una fijación de acabados e instalaciones. Entonces nosotros hemos visto, digamos, que hay algunos problemas digamos, en los constructores en tratar de ahorrar acero, tratar de ahorrar cemento, sí, ciertos materiales, que se hace una cierta mezcla que ni siquiera tienen la dosificación adecuada, sí, sino que se realizó ahí afuera y ni siquiera se sabe la resistencia que pueda obtener. Entonces, por eso se han creado, digamos, como tal, todos estos para realizar auditorías, ¿sí? Y revisiones para que se cumpla con estos estándares de calidad y que se cumpla pues, con los materiales, sean competentes, sean de buena calidad y obviamente pues que cumplan con toda esta parte sismorresistente. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, cuando ocurre un sismo o estamos como en esa parte o no conocemos mucho. Entonces, la vivienda pues debe construirse alejada de las laderas de las cuales se tenga duda de su estabilidad o se realice una estabilización y protección del talud, ¿sí? Entonces, hay veces mucho que las curadurías urbanas permiten, dan esas licencias para esa construcción, sin importarles pues el suelo en el que la vayan a construir. Entonces dice, no construya sobre suelos sueltos en ladera, ya que durante un sismo se pueden soltar fácilmente y arrastrar la vivienda. Y si la pendiente de la ladera pues es mayor a un 30%, se debe buscar la asesoría de un ingeniero de suelos y de un ingeniero estructural. ¿Vale? También los lugares que están cerca de las riberas de los ríos y las planicies inundables deben evitarse, ya que los sismos podrían causar deslizamientos que pueden represar, el río y dar origen a avalanchas. Entonces, eso fue lo que sucedió, como decir, en Armero, ¿cierto? Entonces, allá fue muy rápido
lo que sucedió, y obviamente hubo una acumulación de gran energía, de gran terreno, se produjo una avalancha que en cuestión de minutos arrasó pues con todo el pueblo. Y fue una catástrofe pues que se conoció a nivel mundial y dejó demasiadas, se llevó demasiadas vidas, ¿no? Después de un sismo se debe estar siempre atento a cambios repentinos del nivel del río, ¿sí? Es obviamente porque por esa acumulación de energía, pues obviamente puede haber un crecimiento, ¿sí? Y pueden haber desbordamientos de río y se pueden llevar, pues, las casas aledañas, ¿no? Si un río disminuye notablemente su caudal después de un sismo, puede haberse represado. Dice, ubíquese en zonas altas fuera del alcance de la inundación o avalancha. Entonces, en la imagen podemos ver lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Listo? En dónde se deben construir. ¿Vale? Esta, pues, imagen, ¿sí? Nos da, pues, más o menos lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Que debe haber una longitud proporcionada. Entonces, la parte ancha, pues, debe ser máximo 2 veces, o sea, la longitud debe ser máximo 2 veces el ancho, ¿vale? Y pues ya cuando es desproporcionada, pues obviamente ahí como lo podemos ver, son más de 2 veces el ancho. En cuanto a la resistencia, pues obviamente se debe tener una uniformidad de materiales, ¿cierto? Entonces podemos ver la distribución de las vigas, de las columnas, de la parte de la cubierta, mientras que abajo podemos ver diferentes configuraciones, ¿sí? Entonces, hechas en diferentes materiales. ¿Vale? Entonces no hay una uniformidad que permita esa resistencia. Acá, pues, la rigidez, ¿sí? Que deben empalmar siempre los elementos, ¿sí? Mientras que por diseño, a veces decimos, uy, no, mire, ese diseño que hizo el arquitecto, genial, ¿sí? Pero no estamos viendo esos empalmes, esas proporciones, ¿vale? En cuanto a continuidad, pues obviamente los ejes y los muros deben ser continuos, no como se ve en la otra imagen, están discontinuos, que tienen ciertas variaciones, entonces obviamente eso es como jugar con un juego de naipes con unas cartas ahí medio arrumadas que con solo mover una se cae toda. ¿Listo? Aquí en la otra imagen de la derecha, pues podemos ver una casa con muros estructurales continuos, ¿sí? Mientras que hay unos con muros sin continuidad, entonces que le dicen que le hacen un altillo, que le sacan una parte, ¿sí? ¿Cómo es que se llaman estos? Balcones, ¿cierto? Entonces obviamente esos son cargas y no están, esas no deben tener como un peso muy, muy alto para que, pues obviamente cumpla su función, que es tener como un balcón, que salir una persona máximo, unos elementos y ya, ¿sí? No se debe colocar mucho peso en eso porque pues obviamente puede afectar la vivienda. Bueno, acá tenemos también una parte pues de generalidades de lo que es la cimentación. Eso ya les digo, lo van a ver en esa asignatura. Pues acá lo más importante es que las vigas de cimentación deben tener cierta medida y obviamente pues deben cumplir con esa seguridad que puede tener la casa, de que está bien cimentada y que no va a ocurrir en caso de un terremoto, pues va a tener unas variaciones, pero no va a afectar o no se va a destruir como tal. Aquí en esta parte, pues obviamente ya sabemos cómo hacer la parte de la cimentación, todo eso lo van a ver más adelante en la asignatura que les digo de mezcla de materiales, cómo va a ir cada uno. Obviamente acá, pues cómo es la distribución, tanto de las ventanas, de las puertas, cómo deben estar ubicadas, ¿sí? Con cuánto debe tener mínimo, pues obviamente por toda la parte sismo resistente.
Y bueno, y acá ya es en la parte de construcción de vigas y de columnas. Entonces, todo eso ustedes lo encuentran en la NSR10. Ahí hay una parte en la que dice muros de confinamiento, ¿sí? Y todo eso de mampostería, todo eso lo van a encontrar. Entonces, acá hay unos estribos bien doblados, hay otros que no están bien doblados, ¿sí? Que no cumplen con las especificaciones. Entonces, lo que hacen es que se empieza a agrietar las columnas o las vigas y obviamente ahí es cuando vamos a ver lo de las patologías. ¿Listo? Acá también otra especie de uniones y eso era lo que les traía para construcción sismo resistente, bueno, de inducción al sector de la construcción. ¿Listo? Bueno, creo que es... Bueno, ya no estoy compartiendo, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas personas? Señor. Dos, cuatro, 6 personas. ¿Ya se unieron las 6 personas al grupo? Creo que solo se ha unido 1, 2, 3 personas. Si no estoy mal. Sí, solo se han unido 3 personas. Vale, voy a copiar nuevamente el link y voy a colocarlo ahí. Ay, perdón. ¿Listo? Para que se puedan unir. Listo, muchachos. Bueno, mientras me abre aquí el AutoCAD, voy a revisar. Voy a revisar qué es lo primero que tenemos en plataforma sobre AutoCAD. Bueno, a los conceptos básicos. Déjenme abrir acá la exposición. Ups. Ya, denme un segundito, ya les comparto y voy abriendo por acá el AutoCAD. Bueno, muchachos, déjenme les comparto, es que no veo dónde está. Ya. Ventana. Listo. Entonces, me confirman si están viendo ahí. Pues quería mostrarle primero estas imágenes, qué es lo que sucede con un mal diseño de... ¿Están viendo las imágenes? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces estaba muchas veces cuando dice uno, no, pero ahí está en el plano, ahí está, bueno, 1, 2, 3, 4 personas se han unido al grupo, ¿listo? Bueno, entonces uno dice, no, pero es que esa línea no afecta, ingeniero. Entonces, obviamente el arquitecto llega y le dice, no, pues construyalo así, uno dice, pues yo lo construyo a como está el plano. Y mire lo que sucede. Por ejemplo, si ven este paso, miren, y esto no se puede eliminar porque obviamente son unas vigas de apoyo para cierta estructura. Déjame un segundo, qué pena.
Listo, muchachos, qué pena. Bueno, entonces les estaba comentando que hay estas imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire esta, ¿sí? Se dan cuenta, por ejemplo, ahí la interpretó el constructor, ¿sí? O sea, probablemente la pudo ver ahí en uno de los cortes como iba la, mm, la escalera, pero no lo vio, digamos, como tal, cómo era la distribución y la construyó así, ¿no? Por ejemplo, Ingeniero, acá, señor, es que no se mira bien las imágenes, se miran muy ¿no? pequeñas. No, Ah, señor. es que pensé que la estaban viendo en grande. Qué pena. Ya les vuelvo a compartir. Es que acá no me comparte, digamos, como tal lo que yo estoy viendo, sino me comparte es otra cosa. Ya, ahora sí. ¿Sí las ven grandes? Sí, señor, ahora sí. Listo. Entonces, en esta, por ejemplo, la primera que les estaba mostrando, entonces, pues obviamente son unos soportes de pronto para una estructura de otro piso, ¿cierto? Que no se pueden eliminar y pues obviamente cuando el arquitecto se la dio al constructor, pues el constructor dijo, yo lo hago porque obviamente es para la residencia, ¿no? Yo no las puedo quitar. Pero en eso no pensó, digamos, como tal el arquitecto. Esta era, digamos, la que le comentaba, las escaleras, ¿sí? Para que ustedes la vieran, ¿sí? Que, digamos, la interpretó el constructor así. No le dijeron de otra forma, no le dijeron cuánto iba separado, pues él las construyó así, ¿vale? Por ejemplo, estas escaleras, ¿a dónde van a dar? ¿Qué puerta le dejaron? ¿Qué, pues la dejaron ahí por fuera de la vivienda, pero nada, ¿no? Esta, por ahorrar un poco de espacio, ¿cierto? Entonces, en la de la izquierda, mire el peligro tan berraco al lado de un transformador, sobre todo cuando la construyeron, imagínense. Y esta otra, ¿no? La que hace el colombiano, recurrente, vea, mire. Utilizó el mismo poste, pues, para hacer sus pequeños balcones. No le importó nada, ¿no? En esta, ¿qué sucedió? Construyeron el puente de ambos lados y ¿qué? Y cuando se encontraron, pues mire esa variación por de pronto unos centimétricos que se pasaron al principio y ahí fueron construyéndolo y mire cómo llegaron al final. Entonces muchas veces vamos corriendo, nos vamos, pero mire lo que sucede al final, ¿vale? Esta, por acá, y así construyeron el balcón. Se las aumenta un poquito. Y lo dejaron allá afuera, pero ¿para quién? Para que ingrese quién, ¿cierto? A ver, esta otra. ¿A dónde irán esas escaleras? ¿Sí? ¿A qué salida? Pero ahí se construyeron, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hagamos esos planitos allá, démosle sentido y démosle sentido a lo que ya no tengo más. A lo que se está, pues, lo que se está haciendo, se está desarrollando. ¿Listo? Bueno, eso era como la primera parte. Ahora, pues vamos a ver acá unos conceptos básicos, ¿sí? De algo del AutoCAD. Voy a compartirles el documentico. Es este. Ahí lo están viendo, ¿sí? Bueno, entonces este es un documentico que se ha ido mejorando. Este yo creo que no está actualizado, pero es uno que yo tengo, que creo que no se ha podido descargar. Pues obviamente en versiones anteriores a la 2000, ¿sí? Pero pues eso no ha cambiado, digamos, como el diseño, la forma, ¿vale? Pues obviamente acá muestra, lo que me interesa mostrarles más son como las partes, los componentes que tiene AutoCAD. Este ya es una versión muy antigua, lo podemos ver, esta es como 2000, dice ahí 2022, pero eso es como 2012.
¿Listo? Obviamente tenemos Object Project Properties Toolbar, que es esta la 1, que es donde tenemos, pues obviamente, los colores, todo lo que las propiedades de los objetos, ¿sí? Entonces, le podemos dar diferente color, diferente tipo de línea, ¿sí? Más gruesa, más delgada, dependiendo cómo la queramos. La segunda parte está Standard Toolbar, que es esta de aquí arriba, que son pues lo que nosotros mirábamos aquí en esta del AutoCAD, en la parte derecha que yo les mostraba que días en clase, que era para aumentar o disminuir, para encuadrar todo lo que estábamos viendo. La tercera, que es acá la barra de herramientas, esa ya nosotros la vemos arriba, ya ahorita la empezamos a ver en el AutoCAD. El cursor, que es el número 4, pues lo que nosotros vamos moviendo el mouse. La zona de trabajo, que es el área, el screen, la grilla que nosotros estamos viendo. Tenemos en la parte de abajo las coordenadas, ¿cierto? Aquí abajito nos da como las coordenadas donde estamos ubicados. El 7 es como el modo de presentación, entonces ahí vamos a ver unos modelos, unos layout que podemos irlos mirando cómo nos está quedando el trabajo, qué es lo que queremos entregar en un plano, ¿sí? Eso lo podemos hacer. El área de los comandos, que es la 8, la que se ve acá, que es en la que nosotros vimos que podíamos ingresar allá lo que queremos hacer, si queríamos hacer un círculo, si queríamos darle coordenadas, si queríamos darle radios, diámetros, ¿cierto? La parte 9, que es la barra de estado, status area, que es lo que nos dice, pues, qué vamos realizando, qué tenemos activo, ¿cierto? Tenemos una ventana de dibujo. Bueno, el mouse, las acciones que se realizan en AutoCAD, pues serán con el mouse y el teclado, ¿cierto? Para colocar los diferentes, bueno, podemos con ciertas teclas hacerlo rápidamente y obviamente con los números apoyarnos para las magnitudes, ¿no? Los menús rápido, pues el Enter, ¿sí? Tenemos el cursor, el visor de coordenadas, la rejilla o la grilla, ¿cierto? Que tenemos, el forzar el cursor, que obviamente es para que no se nos coja para ir para todos lados, sino puede ir en recto, ¿cierto? Recto o horizontal o vertical, pero pues no se nos va a mover para el lado y lado. Tenemos la ventana de comandos, pues obviamente la que les decía, ahí colocamos el comando que queremos hacer. Por ejemplo, acá, escribir la línea, observa el mensaje que aparece, línea específica first point, o sea que especifiquemos el primer punto, así como lo hicimos en clase. Pulsar la tecla escape o la intro, escape pues para anular el comando, intro para aceptarlo, ¿sí? Y ahí dice pues terminar la línea. Tenemos lo que ya tenemos como en todo programa, que es el de guardar, ¿sí? Ya como les dije, hay que saberlo guardar en diferentes versiones para poderlo ver. Hay algunos que lo manejan, o sea, los manejan en una versión anterior, otros manejan las versiones nuevas, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? También hay una parte de unidades, yo le puedo cambiar las unidades decimales en gradientes, o también la puedo colocar en milímetros, la precisión, bueno, pues igual estas son, como ya les digo, ventanas antiguas, pero pues todo eso se ha cambiado para facilitarles a ustedes el dibujo. ¿Listo? Los límites del dibujo, ¿sí? Yo puedo hacer una hoja, un diámetro, ¿sí? De pronto creo que hay alguna actividad en la cual ustedes deben hacer un mapa conceptual con todo esto sobre cuáles son los formatos en los que se entrega un plano, cuáles son los existentes, ¿sí? Los tipos de vistas, los tipos de escalas, ¿sí? Escalas de ampliación, escalas de reducción. Creo que ese es un trabajito que deben ir haciendo. Bueno, esto es selección de elementos, ¿sí?
para poder hacer esta parte. Bueno, repetición de comandos. Podemos darle, como ya les decía, Enter y vuelve y aparece para realizar cuando hicimos el círculo. ¿Listo? Bueno, esa es una partecita de eso. Es una partecita. Vamos a mirar acá en el AutoCAD, pues todo eso que estábamos hablando. Uy, pero no me aparece. Que no me aparece el AutoCAD. ¿Será que no me deja mostrarlo? Ah, sí, mira. Acá está. Entonces, pues acá lo que ya les digo, pues tenemos todos esta barra de tareas, por decirlo así. Tenemos inicio, inserción. Bueno, acá me hice un documento reciente. ¿Sí? Pero pues acá en esta parte, si yo me paro, me dice nuevo, ¿cierto? Entonces me dice crear un archivo de dibujo en blanco. Obviamente, cuando yo le doy crear en blanco, me muestra todas estas plantillas, ¿cierto? Entonces son unas normas que se han creado para desarrollar, son unas normas ISO para cumplir con esas, bueno, esas normas. Hay en 3D, hay, bueno, para plotear, ciertos estilos de ploteo en 2D, en 3D, pero nosotros casi siempre la vamos a manejar acá en ACAD ISO. Y el nombre del archivo, pues obviamente, bueno, vamos a dar a abrir a esa plantilla, ¿cierto? Entonces aquí me la crea, él me le coloca un nombre de dibujo 1, pero pues si yo busco acá la opción de guardar o control G, ¿cierto? Bueno, aquí, perdón, guardar. Si le doy guardar, pues obviamente me va a buscar donde quiera que la guarde. Entonces yo le voy a decir que me la guarde por acá. Acá tengo la opción de crear una nueva carpeta, ¿cierto? Voy a crearle acá ejemplos de AutoCAD de clase. Vamos a guardarla todos ahí. Y pues obviamente yo le voy a cambiar el nombre. Si quiero le borro el DWG. Cuando le dé guardar, él mismo lo guarda, ¿cierto? Le voy a colocar acá clase 1. Clase 1. Y acá es donde les digo qué tipo de archivo. Entonces ahí me va a decir que una versión 2013 con una Lite 2013 o 2010 o 2007, pero si se da cuenta, aquí la última versión que él me guarda es la 2018. O sea, no me va a guardar una versión posteriormente a esa 2018, o sea, 2019, 2020, 2021, 2022 o hasta la 24, porque recuerden que esta opción que se descarga, pues ya es 2024, pero pues él me permite guardarla en AutoCAD 2018. Entonces voy a abrir la carpeta y ahí le voy a guardar. Listo. Entonces, como lo podemos ver, aquí esta es una que les decía que puedo colocar la manito, yo me puedo mover, si se dan cuenta el eje XY se está moviendo y nosotros pues ya vimos todas estas opciones, podemos girar, podemos darle vuelta para ver cómo nos está quedando el 2D, el plano, ¿sí? De cierta forma, pero pues no vamos a tener más. ¿Listo? Acá se acuerdan como estábamos mirando, hay un modelo que es en el que yo voy a realizar pues todo, tengo la grilla, ¿se acuerdan que nosotros revisamos acá en la parte de abajo si las podía aumentar o quitar, ¿sí? Acá las puedo ver, forzar el cursor, ¿sí? Si se dan cuenta, mire, acá dice forzar el cursor. Entonces ahorita vamos a mirar de qué se trata. Aparte de eso, yo le puedo colocar acá, vamos a ver varias opciones cuando les dé esta, perdón, cuando les dé esta, pues yo puedo aquí activarle esas opciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que digamos yo no tengo que ir a centrar o a buscar, ¿sí? El centro de un círculo, sino que si yo tengo activada esta opción, pues él me va a mostrar en un cuadrito cuál es el centro del círculo. Por ejemplo, voy a quitárselo y mire lo que va a suceder. Listo. Entonces voy a hacer un círculo que precise el punto.
el punto, yo siempre voy a poner 0,0, ¿cierto? Entonces voy a encuadrarlo y voy a hacerlo ¿de qué diámetro? Voy a hacerlo de un diámetro de 1000. Entonces ahí se me vio mi círculo, ¿vale? Entonces, si yo no tuviera, digamos, la grilla, pues obviamente yo quiero hacer una línea que salga desde el centro. Entonces, mire, si yo ubico la línea en todo el este y si yo me paro acá, pues obviamente, si ves las coordenadas que me está botando él, a menos de que yo le dé 0, 0, pues él, o sea, como ya sé que es el centro de ese círculo, pues, o sea, la puedo utilizar. Pero yo no lo quiero así. Entonces, le voy a dar escape, ¿sí? Para cancelar la acción y le voy a decir que me active el centro de ese círculo. Listo. Entonces, ahora sí voy a hacer la línea y si me paro en el círculo, mire lo que pasa. Perdón, es que no me aparece acá. Ya, no está activo. Entonces, si me paro en el círculo, ¿sí ve que ahí me apareció un botoncito verde o una señalita verde? Entonces, quiere decir que yo lo voy a hacer desde el centro de ese círculo y si le aplico esta, él me va a permitir, perdón, enforzar el cursor, me va a permitir hacer la recta, ¿cierto? Bueno, a través de esto me va a permitir hacer la recta o así, de esta forma, ¿vale? Él me va a forzar el cursor a hacerla o tanto vertical o horizontal, ¿vale? Listo. ¿Cuál es otra de las opciones que tengo ahí? De esas. Tengo para hacer un punto final, un punto medio, que ustedes van a necesitar de eso, un centro geométrico, un cuadrante, una intersección. Entonces, pues yo se las puedo aplicar todas, ¿sí? Pero obviamente cuando yo vaya a realizar la acción, pues obviamente él va a empezar a mostrarme todos esos mismos circulitos verdes y me va a decir, bueno, ¿dónde es que la quiere? Tangente acá, ¿sí? Entonces no me van a salir, ¿vale? Entonces tengo que mirar qué es lo que más necesito y obviamente poder revisar. Por ejemplo, tangente, ¿sí? Es una de las más importantes. Por ejemplo, para hacer una línea, yo puedo hacer una línea, ¿sí? Acá. Y si se dan cuenta que ahí o puedo utilizar el centro o puedo utilizar la tangente y me la va a utilizar ahí tangente, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Pues obviamente él acá utilizó, o sea, está pasando, hay una línea por encima del círculo que es tangente a ese círculo. Entonces, digamos, yo quiero hacer como una especie de cono, entonces que parta desde este primer punto y que sea tangente a esto. Y ahí lo tengo, ¿vale? ¿Hasta ahí entendido lo que he dicho? ¿Sí, muchachos? ¿O no? ¿Lo que se ha hecho o no? Muchachos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, como vamos a mirar acá todas las opciones que yo tengo de dibujo, ¿sí? Todas las opciones que yo tengo de dibujo. Entonces, aquí cuando me paro, pues él me muestra acá crear segmentos de líneas. Entonces, yo puedo crear varias líneas a través de ciertos puntos, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver acá, preciso el primer punto. Yo voy a aplicar acá, voy a aplicar acá, puedo seguir aquí a 45 grados. Mire, si quieren cambiarlo a 45, únicamente es con el tabulador y ahí le coloco 45 grados. Y mire, ahí ya me lo colocó a 45 a cierta distancia. Digamos, quiero hacerlo aquí a 1000, ¿sí? Y a un ángulo de 175, por decirlo así. Y mire, y acá él me la colocó a un ángulo de 175, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, ¿se acuerdan qué era lo que le decía la diferencia entre línea y polilínea? Que si yo selecciono, aquí solo me va a seleccionar esta, ¿sí? Y tendría que seleccionar esta por separado o tendría que seleccionar
¿sí? Como tal, varios elementos y ahí me aparecerían. Pero la polilínea me permite realizar lo siguiente. Entonces, digamos, precisamos acá un punto, digámosle que 1500, que a 0 grados, ¿sí? Que ahora para abajo quiero hacer que sea 1000 y que sea a 90, ¿cierto? Ahora 1500, ¿sí? Y a 180, 180, ¿cierto? Y ahora aquí la cierro. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre este? Si se dan cuenta, al seleccionarla, ¿sí ven que ya me muestra como una especie de sólido? No como una, como arriba. Acá me muestra línea por línea por línea, ¿vale? Entonces, esto sirve mucho para algunas figuras geométricas y para poderlas seleccionar. No necesito de hacerle un encuadre para seleccionar, ¿cierto? Sino, necesito, regálenme un segundo. Qué pena, muchachos. Aproveché para traer agüita. Listo. Entonces, lo que les comento. Entonces, esta opción de polilínea, pues me sirve para hacer eso. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el arco. Ah, bueno. Si me doy cuenta, no, perdón, paso al círculo. Entonces, el círculo, si yo me paro acá, pues obviamente él me va a mostrar la opción. Me dice que yo la puedo hacer con un punto central y me desplazo. Lo puedo hacer con radio, lo puedo hacer con diámetro. Y obviamente lo voy a tener. ¿Listo? Pero pues acá me muestra varias opciones, por ejemplo, y un diámetro, que yo le doy la opción. O puedo colocarle 2 puntos, o en su defecto 3 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esto. La primera que dice que es centro radio. Entonces, ¿dónde lo quiero? Digamos, yo lo quiero aquí en la intersección de estas dos. Me dice que precise abajo, en la parte de abajo, si se dan cuenta aquí, dice precise radio del círculo, ¿sí? Entonces, o yo le puedo colocar el radio o sencillamente pues le coloco una D y me lo cambia. Acá abajo dice precise el diámetro del círculo, ¿vale? Entonces yo ya le digo, no, yo lo quiero de 50, por decirlo así. Perdón, de 500. Para que me quede, digamos, ahí encuadrado. Bueno, ahí me quedó encuadrado con bueno, si quiero verle las propiedades, pues le hago clic derecho y propiedades. Y aquí abajo, pues obviamente él me va a decir que ese círculo tiene un radio de 250, tiene un diámetro de 500, que tiene un área, ¿sí? Y pues obviamente este es como el perímetro de la circunferencia, ¿vale? Me muestra otras opciones acá abajo, pero pues esas son como las principales, ¿vale? Si yo ya le tengo alguna capa, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo colocar, bueno, por bloque, puedo colocarle el grosor de la línea, puedo hacerla más gruesa, ¿sí? Pero bueno, ahí está todo por capa. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. También puedo cambiarle el color. Si yo le quiero cambiar aquí el color, se lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, ahí me quedó en verde. O en su defecto, pues lo empiezo a hacer por capas, ¿vale? No hay ningún problema. Bueno, entonces, dijimos que íbamos a hacer diferentes círculos. Entonces, el siguiente círculo es por centro y diámetro. Entonces, ubico aquí el centro en el punto final y le doy un diámetro, digamos, de 1000.
Entonces ahí me muestra ese círculo. Si le doy en las propiedades, clic derecho propiedades, pues acá me está mostrando radio de 500 en diámetro de 1000 y pues está ubicado, aquí me muestra, bueno, me muestra qué tipo de color, yo lo puedo cambiar acá, entonces ya me gustó el rojito, entonces lo hago por rojito y listo, ¿vale? Y le digo escape, o si quiero hacer otro círculo, pues le doy enter, ¿vale? Ahora, vamos a hacer un círculo con 2 puntos. Entonces, por ejemplo, ahí me dice, precise el primer punto, ¿sí? Final del diámetro del círculo. Entonces, yo lo voy a seleccionar acá. Ah, mire, si se dan cuenta, dice, precise el punto central para el círculo o 3 puntos o 2 puntos o tangente radio. Pero en este momento, pues obviamente estoy precisando este primero y si me desplazo, mire, aquí voy a encontrar el otro, ¿vale? Y lo voy a hacer así el círculo. ¿Listo? De otra forma, digamos 3 puntos. Entonces yo le voy a decir que quiero este punto y, bueno, por decir así, que quiero este otro punto. Entonces así me quedó el círculo. Ahora, tangente, tangente radio. Entonces yo le digo que tangente a esta y radio puede ser este. Ah, bueno, ahí no me salió porque tenía que darle una medida. Entonces, tangente a esta, y de radio, precise el radio. Por ejemplo, hay 900. ¡Pum! Y me lo creo. Entonces, aquí está, pasa por esta línea que está acá abajo y pasa por esta línea, que era lo que yo quería. Ahora, si yo lo quiero hacer entre la línea de arriba y la línea de abajo, pues sencillamente le doy tangente, tangente, y pues ahí me está diciendo de 900, le digo enter. Ah, bueno, ahí creo que se movió. Se movió y resultó tangente. Ah, es que tomó fue como la del círculo. Bueno, voy a borrarlo. La otra que tengo es tangente, tangente, tangente. Entonces yo puedo hacerle tangente a esta y tangente a esta. Y ahí me quedó tocando las 3 líneas de este que seleccioné primero. ¿Listo? Entonces si quiero lo movemos. Esa es otra de las acciones, entonces lo voy a desplazar acá. Entonces, para verlo mejor, fue tangente a esta línea de arriba, a esta lateral y a esta de abajo. ¿Listo? Ese círculo que hice. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿De cómo se han manejado esos comandos? ¿No? Bueno, voy ahora con el arco. El arco en este momento me saca que lo pueda hacer con 3 puntos, ¿cierto? Pero pues a su vez me muestra más opciones. Yo puedo hacerlo con un inicio, un centro, un fin, un inicio, centro, un ángulo, un inicio, centro, longitud. Entonces tengo varias opciones, ¿sí? Para poderlo realizar. Entonces la idea es que ustedes jueguen, ¿sí? Con cada una de esas y revisen cómo son las opciones para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a hacer con este. Precise el punto inicial del arco. Yo quiero de este lado. Precise el punto central del arco. Voy a darle acá. Entonces, si se dan cuenta, él me va mostrando alguna de las opciones del arco, ¿sí? Que yo quiero hacer. ¿Y por qué? Porque obviamente él está tratando de unir este con este, ¿cierto? Pero pues obviamente no lo quiero hacer así. Pues lo quiero hacer tan y tan. Entonces, si se dan cuenta, pues yo al moverlo acá, puedo precisar un ángulo, puedo decirle de 90 y mire cómo me quedó acá largo, ¿sí? El arco acá tiene un ángulo de 90 y obviamente se formó el arco. Pero también pues, puedo decirle, no, yo lo quiero con un inicio, centro, fin. Entonces, digamos, el inicio acá, el centro acá y el fin acá. Entonces, si se dieron cuenta, lo que hizo fue que de aquí a acá hay como el centro de este arco y finaliza acá. Yo lo puedo extender, yo puedo hacer ahí un círculo. ¿Listo? Otra de las opciones que ustedes pueden y que ustedes van a ver, digamos, como tal en los ejercicios, ¿sí? Es esta de matriz. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar acá antes de irme hacia allá?
yo acá puedo hacer rectángulos o puedo hacer polígonos. Entonces, si le doy en rectángulo, pues él me dice, precisa el primer punto de esquina, ¿sí? Entonces, digamos, yo le voy a dar, me voy a ir para este lado, le voy a dar 500 para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, ya él ya se ubicó. No, espere, lo sacamos de allá. Le doy Enter. 5.000. 5.000. Listo. Entonces, acá me está mostrando, si me doy cuenta, él se paró acá en esta coordenada de 5.000, 5.000. Y ahora él me está diciendo que precise el otro punto, pero entonces yo lo quiero hacer. Ahí me dice las opciones, que yo lo puedo hacer mediante un área, mediante algunas cotas o realizarlo mediante la rotación, ¿sí? Mediante la rotación de ese punto. Pero pues obviamente acá yo lo que quiero hacer, si tengo 5.000 acá, pues digamos lo quiero de 1.000 y lo quiero bajando. Entonces le voy a colocar en X 6.000 y bajando, pues obviamente le quito para que me quede, si se dieron cuenta, hasta donde apareció, ¿cierto? Apareció hasta allá 1.000 y acá le voy a dar 4.500 y ya. Entonces acá me quedó mi rectángulo, si se pueden dar cuenta. Y si le doy en propiedades, pues obviamente acá me está sacando que es, tengo en vértice en X y Y, 5.000, 5.000, tengo un área de 27. Bueno, eso sería ver las unidades, que eso no lo hemos visto. Y tenemos una longitud o un perímetro de 21.000. ¿Listo? Bueno, para ver lo de las unidades, pues obviamente acá en inicio, sí, pues yo puedo acá, perdón, aquí en la opción de AutoCAD, pues puedo ver los proyectos que se han realizado, que se han visto, ¿cierto? Algunas de nuevo, de abrir algún documento anterior, de convertir un DWG, de comparar, ¿sí? Si los archivos son iguales. También pues puedo salir del AutoCAD. Puedo ver algunos iconos grandes, pequeños, ¿cierto? Puedo pues, mirar qué es lo que estoy realizando. Bueno, volvamos aquí. Acá, pues obviamente, pues, yo puedo ingresar a editar atributos, a editar bloques, ¿cierto? Puedo, bueno, anotar. Todo esto lo vamos a ir viendo, visualizar, vistas, teniendo las vistas, pero pues obviamente nosotros no vamos a mirar en 3D, ¿sí? Podemos importar, exportar datos, grabar lo que estamos haciendo, de la salida, de cómo tratamos para decirle al plotter cómo plotear, cómo queremos el documento, algunos complementos, ya eso es, pues revisando qué tiene, ¿no? Algunas aplicaciones destacadas, ¿vale? Pero obviamente, creo que acá se me han perdido grupos, actividades. ¿Por qué no me colocó? Bueno, acá me puedo mostrar el tamaño del punto, cómo lo quiero el punto aquí aparezca. Si yo lo quiero que el punto me aparezca con una X, si quiero que me aparezca en cuadrado, en un círculo, ¿cierto? Todas esas son unidades que yo puedo hacer y modificar. ¿Vale? Bueno, continuemos. Listo. Entonces, acá también puedo hacer, estas son unas elipses, ¿cierto? Esas elipses, yo las puedo hacer con el centro, ¿sí? Ubicar el centro, hacer una elipse o hacer con los ejes y el fin. Por ejemplo, acá puedo hacer una así y puedo hacerle la elipse.
como la quiero abrir, como si la quiero más pequeña, esa también la van a utilizar, ¿cierto? Puedo hacer un sombreado, ¿cierto? Entonces yo quiero decirme el punto del sombreado. Ahí me va a salir como lo quiero, digamos, yo quiero sombrearlo con este. Bueno, esto es porque las opciones que me muestran pues son muy grandes. Hay que bajarle el patrón, por ejemplo, de estas. Si me doy cuenta, pues ahí va a salir. Es un sombreado rápido, ¿vale? Para alguno de los planos, pues hay que colocarle esos tipos, ¿vale? Por ejemplo, este. Si se dan cuenta, pues acá ya me sacó el tipo de sombreado que quiero para eso, ¿vale? Para ese. Bueno, acá en el inicio ya tenemos esa parte. Acá tenemos algunas spline, ¿cierto? Que dibuja con diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo darle que me dibuje aquí. Ah, mire, yo puedo modificarla. Puedo modificar esta línea, ¿sí? O bueno, sacar otra, mover la otra, moverla para acá, mover esta para acá, eso me lo permite. Entonces, digamos, estirar, yo la quiero estirar esta línea así, ¿cierto? Entonces, sigue siendo la misma línea, pero más larga, no sea, no sea curvado. ¿Qué más tengo acá? Estos son, pues, hélice, pues, para hacer como estos espirales, como en 3D, ¿sí? Todos estos son algunos en 3D, ¿no? Alguna especie de arandelas, ¿vale? Como para hacer este tipo de dibujos. Si yo me paro sobre eso, pues obviamente lo puedo realizar. Bueno, ya en modificar, aquí en modificar la primera que encuentro es la de desplazar o la de mover. Entonces yo la puedo aplicar y me dice, designe el objeto que va a mover. Entonces le digo que ese es el objeto que quiero y me sigue diciendo, bueno, ¿qué más objetos quiere mover? Si no quiero mover más objetos, pues obviamente ese. Me dice precisa el punto base, entonces yo lo quiero mover del 0, 0. Y si lo empiezo a desplazar, miren cómo se sube, cómo se baja, donde lo quiero llevar, ¿sí? Pero dicen, bueno, no, yo lo quiero desde la punta, entonces vuelvo y le doy, designo el objeto, enter, y preciso desde esa esquina. Entonces, desde esa esquina lo voy a subir, lo voy a moverlo para acá, ¿sí? Entonces, quiero moverlo nuevamente, entonces lo designo, el objeto, ahora lo quiero mover de esta, ¿sí? Lo quiero mover, desplazarlo, no sé cuánto, una longitud, entonces eso lo puedo hacer. A su vez también lo puedo girar, ¿cierto? Entonces lo selecciono, me dice designe el objeto, lo selecciono, enter, y yo lo giro a través de este. Entonces si me doy cuenta, miren cómo gira. Contrario a las manecillas del reloj, en dirección a las manecillas del reloj y lo puedo ubicar. Y ya. ¿Listo? ¿Qué sucede, digamos, con esta? Por ejemplo, esta es la de recortar. Entonces, digamos que esta se me pasó aquí, se me pasó acá. Yo dije, juemá, chica, pero es que me sobra este pedacito. Entonces, ¿qué le hago? Le aplico esa opción y me dice designe los objetos. Yo puedo seleccionar la línea que voy a cortar y hasta donde la quiero tener y ya le doy enter. Y mire, si yo le doy ahí, él me dice, ¿esa es la parte que quiere cortar o es la parte de abajo la que quiere cortar? Entonces, si le doy en la parte de arriba, para que ustedes se den cuenta, miren, si le doy en la parte de abajo, se elimina esta. Pero si le doy en la parte de arriba, se elimina es esta. Entonces, es para cortar, digamos, líneas que de pronto no van, ¿sí? Que eso lo van a tener que ver en los dibujos que van a hacer y así lo van a recortar. ¿Listo? Esta es una opción de borrar, ¿sí? Yo quiero borrar este objeto. Le digo designe este objeto, listo, y ya me lo eliminó. ¿Listo? Esta
es la de duplicar o copiar. Entonces, digamos, yo quiero seleccionar estos objetos, ¿sí? Y yo los quiero copiar. Entonces me dice precise el punto. ¿En dónde lo quiere? Quiero uno acá, quiero otro acá, quiero otro en esta esquina, quiero otro en esta otra, en esta otra, en esta otra, ¿sí? Entonces, así lo puedo hacer, ¿vale? Esta es una opción para de simetría. Entonces, yo quiero hacer, digamos, este objeto simétrico. Entonces, voy a seleccionarlo, ¿sí? Y lo quiero hacer simétrico. Entonces, me dice precise el punto de simetría. Entonces, ese lo quiero. Entonces, si se dan cuenta, pues yo lo puedo hacer acá uno, ¿sí? Simétrico. Ah, perdón, que como no está seleccionado todo, ahora sí le doy simetría y lo puedo revisar acá. Entonces le puedo colocar el ángulo a lo que lo quiero, a 180, ¿sí? Puedo colocar acá, moverlo acá. La simetría a raíz de un punto. ¿Listo? Este acá es para hacer un empalme. ¿Vale? Entonces dice, designa el primer objeto, designa el segundo objeto. Perdón, es que creo que no. Ah, bueno. Acá nos sale el empalme. Acá. El empalme es cuando, digamos, yo tengo dos líneas. Tengo una línea acá, 90. ¿Sí? Uy, perdón, ¿hacia dónde se fue? Y otra 100 a 0. Listo. Entonces yo quiero realizar un empalme. Entonces, designo el primer objeto, designo el segundo objeto y le doy un radio de 20, puede ser. Ay, perdón, no me salió. Empalme. Un radio RA. Entonces, desde acá, ups, perdón, se desconectó algo. Ya. Bueno, un segundo, quito esto. Con eso no se desconfigura. Bueno, no entiendo por qué designe primero y designe segundo. No me sale válido. No entiendo por qué no se está dejando. Ah, dice que el radio es demasiado grande. Bueno. Bueno, ese empalme, pues obviamente, si lo vemos acá, pues obviamente es para cuando queremos hacer un empalme de estas dos líneas, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que vemos la 1 y la 2, queremos recortar y que no quede recto. Entonces podemos hacer ese empalme. También podemos hacer una parte de chaflán, ¿sí? Que es esta, que pues las líneas que tengamos como tal, pues así en 90, lo podemos chaflanar y recordar. O también podemos hacer una fusión de curvas, ¿sí? Que esa pues obviamente vamos revisando como si fueran unas curvas de nivel. Si se dan cuenta hay unos alineamientos en azul ahí y lo podemos realizar en esa parte. ¿Listo? ¿Qué otro tenemos por acá? Es la opción de descomponer. Entonces, mire lo que sucede cuando doy esta opción de descomponer. ¿Se acuerdan que yo tenía este cuadrito acá total? Entonces, si yo lo selecciono y le doy descomponer, entonces, ¿qué sucede? Que yo ya tengo una línea por una, ¿cierto? Ya la puedo, o también a su vez, pues la puedo componer. O sea, la puedo unir, que se vuelva una sola, ¿listo? Este es el de estirar. Obviamente yo puedo estirar una parte, ¿sí? Digamos, no perpendicular, no. Entonces, si se dan cuenta,
pues yo puedo, bueno, moverla o estirarla un poco más, ¿sí? A través de una línea. Entonces, digamos, esta línea la voy a estirar por acá. Listo. Entonces le voy a dar estirar. Esta parte la puedo estirar a llevar a otra parte. ¿Vale? Eso es algo como mover. Pero igual, pues, puedo estirar cierto elemento, puedo alargarlo. ¿Vale? Lo mismo que esta. Esta es como escalar. Entonces, si selecciono, pues obviamente ya descompuse esta. Entonces, me tengo que seleccionar los objetos uno por uno. Le doy Enter. Y si se dan cuenta, pues obviamente acá tengo y empiezo a escalar. Entonces, ¿qué precisión tiene? Entonces, obviamente quiero 2 o 3 veces el aumento, o sea, la magnitud de cada una que tenía ahí. Entonces, yo lo puedo escalar, pues, tantas veces quiera, ¿sí? Pero, pues, hay que tener en cuenta cuánto lo escalé. Este es uno de los elementos que también van a utilizar, que es el de matriz, ¿cierto? El de matriz, entonces yo lo puedo hacer de diferentes formas, una matriz rectangular, una matriz de camino y una matriz polar. La que más van a utilizar es esta polar, pues obviamente tienen que hacer unos círculos a través de otro círculo, que fue uno de los elementos de los ejercicios que yo les mostré, que se veían unos circulitos allá, ¿cierto? Y esa la pueden hacer. Y esta rectangular, pues obviamente tengo la primera, la otra me gira así esta parte de 90, de 180, de 270 y vamos a mirar. Entonces vamos a hacer bueno, puede ser un rectángulo, precisemos el punto, precisa el otro punto. Bueno, ahí no quedó tanto como cuadrado, pero vamos a mirar qué sucede cuando le aplico esa. Me dice designe los objetos, los selecciono y ahora él me dice acá diferentes opciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos quiero hacerle? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas columnas? Entonces, no, yo quiero de 2 por 2. Ay, perdón. De 2 por 2. Entonces, si me doy cuenta, pues obviamente él me va a sacar estas 4. Bueno, acá me va a mostrar una separación, cuánto lo quiero separar, qué tipo, ¿sí? Entonces, columnas, filas, niveles, ¿sí? O asociativa, ¿sí? Entonces, yo lo puedo hacer de esa forma. Y ya me quedan acá separados los elementos uno por uno. Yo los puedo mover, pero acá me sale la matriz. Mientras que cuando vamos a hacer un circulito aquí rápidamente, en este punto, vamos a hacerlo por ahí de un radio de cuánto, de 3000. Listo. Entonces, yo quiero hacer un círculo desde el centro hasta acá, en esta intersección. Entonces voy a hacer un circulito de cuánto. Digámosle que de 50, ¿sí? ¿Será que digamos un círculo desde el centro hasta perpendicular? Ahí le preciso el punto. ¿Cuánto me sale más o menos? Que démosle de 1000. Entonces acá tengo el círculo. Entonces acá lo que les decía era que voy a hacer una matriz polar, ¿cierto? Entonces me dice designe objetos. Listo, es eso. ¿A través de dónde? Me dice especifique el punto central. Entonces acá me saca la matriz, pero entonces yo tengo que ver en el dibujo cuántos son, ¿cierto? Entonces digamos, no son 6, son 8. Y él me va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? ¿A través de cuántas filas? Pues de una. Si le coloco, digamos, de 2, ¿qué va a suceder? Pues obviamente él me aumenta, me separa y me muestra los mismos 8, ¿vale? Entonces, así es la forma de que se hacen estos circulitos en una matriz. ¿Vale, muchachos?
Entonces, esa es la opción de matriz que acá la encuentro. De matriz rectangular o matriz polar. ¿Listo? Bueno, esta otra opción es la de desfase. Entonces, hay algunas opciones que ahí le van a decir en los ejercicios de desfase, que dice, crea círculos concéntricos y líneas de curvas paralelas. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo tengo este cuadrito de acá, para quitar todo eso de ahí, para limpiar toda esta parte. Vamos a moverlo por acá para que no nos moleste tanto. Entonces, yo quiero hacerle un desfase a estos cuadros. Entonces, si le doy desfase, entonces me dice distancia de desfase de punto a atravesar. O bueno, lo que me dice acá, me dice precise distancia de desfase. Entonces, yo lo quiero desfasar unos 50. A ver, si me deja. Me dice, designe los objetos. Entonces, acá tengo el primero. Y si se dan cuenta, si ve que hay un desfase interno y hay un desfase externo. Entonces, si le voy a dar este externo, ahora este mismo interno, ahora este mismo interno. ¿Sí ven cómo se está desfasando cada 50? Y así. Así lo puedo hacer. ¿Listo? También lo puedo hacer pues cuantas veces quiera, ¿cierto? Así. ¿Vale? Entonces yo puedo, bueno, seguir haciendo hacia afuera como las que necesite los desfases. Entonces me va a quedar algo como así, ¿vale? Para adentro o para afuera puedo realizarlo. ¿Listo? También lo puedo realizar de cualquier figura geométrica que encuentre, ¿cierto? Pues digamos de esta. Acá está el desfase. Ay, perdón. Adentro, adentro, adentro. ¿Sí? Puedo hacerle el desfase a cualquier figura que yo tenga. ¿Listo? Y que sea cerrada. Por ejemplo, a esta, bueno, a esta le hizo únicamente el desfase a la línea, si se dieron cuenta. ¿Sí? Mire. ¿Listo? Puedo hacer el desfase. ¿Vale? Entonces, lo puedo hacer tanto para afuera como para adentro, según la figura que yo tenga. ¿Listo? Bueno, esta de acotar, vamos a ir mirando cada una de esas acotaciones, vamos a ir mirando las opciones que tengamos. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? ¿Les parece muy complicado el AutoCAD? ¿Les parece de pronto muy sencillo? Yo sé que algunos podrán haber visto el AutoCAD, sean muy buenos para el dibujo, trabajen en alguna empresa donde realicen planos, pero acá nosotros debemos ver desde lo básico, ¿listo? ¿Sí me entienden, muchachos, o no? Sí, señor. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿O no? Yo no entendí la parte donde los círculos se distribuyen alrededor del otro círculo. ¿Me podrías volver a explicar, por favor? Bueno, vale. ¿Dónde se distribuyen alrededor del círculo? Sí, señor. Vale, ok. Bueno, rápidamente, entonces, pero ¿por qué no me deja compartir el AutoCAD? ¿Será que se cerró? No. Ya. Bueno, entonces voy a pasarme para acá, para otro ladito, y vamos a hacerlo desde cero. ¿Qué es lo que sucede? Pues que para poder hacer ese, yo tengo que realizar un círculo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un círculo en este punto, sea el que sea, por ejemplo, pongámosle
Es que aquí ya estoy muy lejos. Hagámonos acá. Aquí como para esta parte. Como para esta parte, a ver. Bueno, hagámoslo acá. Entonces yo voy a hacer un círculo de radio, no sé, el que me pidan, allá me pueden pedir 100, 1000, lo que sea. Yo le voy a dar 1000, pues para que me quede más sencillo de hacer. Obviamente ustedes ya les dije, tienen que tener activado aquí el centro, el perpendicular, ¿sí? O tal vez, bueno, de pronto el tangente, pero estas son las más comunes, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo debo dibujar un círculo. Si me ubico acá, pues obviamente me está sacando perpendicular al círculo. Pero no, yo lo quiero desde el centro acá, paralelamente hasta donde encuentre la intersección. Entonces, ahí voy a tener mi círculo, ¿sí? Que ahí me está pidiendo ya no un círculo de magnitud de, ¿cuánto fue que dijimos? 1000, sino me va a pedir un círculo de 100, por decirlo así. Entonces aquí yo voy a mirar el circulito que necesito, el de arriba, ¿vale? Y ahora voy a hacerle la matriz. Entonces me ubico acá, a veces aparece en matriz rectangular y le voy a dar ese en matriz polar. Listo. Entonces él me dice que designe los objetos. Entonces yo voy a designar únicamente ese círculo y le doy Enter. Ya me dice que especifique el punto central de la matriz, pues obviamente yo lo voy a hacer alrededor de este círculo, pues acá lo especifico. Listo. Él ya me muestra por defecto, me demuestra 6 círculos, pero yo digo, no, a mí me pidieron 10 círculos. 10 círculos, perdón, me pidieron 8 círculos. Y también acá me puede decir lo siguiente, me puede decir entre cuánto y cuánto. Acá está entre 60, entre 45 grados, entre 60, puedo cambiarlo, aunque no me va a dar, me va a decir que no, porque al aumentar, pues obviamente disminuye el ángulo, pero acá el por defecto en 45, y si le digo Enter, pues obviamente acá ya tengo, cerrar matriz, perdón, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 círculos. Ya los tengo ahí realizados, ¿vale? Ahora, digamos que no son 8 círculos, entonces vuelvo y le doy matriz y le digo, no, son 4 círculos. Me dice que designe los objetos, que desde dónde, desde el centro, y acá le digo, no, yo quiero 4 círculos alrededor de ese círculo. Y me va a mostrar 1, 2, 3 y 4 círculos, ¿vale? Eso es lo que se debe hacer ahí. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Muchas gracias. Vale. Otra cosa, por ejemplo, acá me está diciendo que el relleno es en 360. Yo le puedo decir, no, yo solo lo quiero para una parte, para 90. Entonces, me va a mostrar 4 círculos en estos primeros 90 grados. ¿Sí? Que no, que yo los quiero esos 4 círculos en 180 grados. Entonces, me va a distribuirlos cada 60 grados, ¿no? Que no, que ya los quiero es en 360 grados. Entonces, ya los voy a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Así es que se realiza. ¿Vale? Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta para terminar la sesión? Por favor, los que conocen a sus compañeros, háblenle, compártales el link, o si no, díganle que me escriba, denle mi número, y yo les comparto el link para que se unan al grupo. Yo creo que se unieron como 4 o 5 personas nomás. ¿Listo? La próxima clase nos vamos a ver presencial. Nos vamos a ver presencial y obviamente pues traten de llevar sus computadores para realizar algunos ejercicios y poder revisar allá quienes necesitan que lo instalemos. Yo les digo cómo. ¿Listo?
Bueno, buena noche, muchachos, feliz noche. Ingeniero, una preguntita. Señor Juan Carlos. ¿Cuándo es la primera actividad? ¿Cómo? ¿Para cuándo es la primera actividad de la guía? Creo que todavía no han salido fechas. A ver, es que la primera, no, todavía no los han activado. ¿Listo? Ah, listo, sí, señor. Vale, cuando apenas lo activen, yo sepa, yo les comento y les digo para tal fecha. ¿Listo? Sí, Pero la señor. idea es que podamos desarrollar algunos ejercicios antes de desarrollarlos de clase y pues ustedes puedan verificar. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, feliz noche, muchachos, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Bueno.